Buenos días para todos. El tema que vamos a ver el día de hoy es el procedimiento de vacío. Entonces arrancamos respondiendo una pregunta y es ¿por qué se necesita hacerle vacío a un sistema de refrigeración? Entonces lo primero es que vamos a hablar de un enemigo público número uno que se denomina el vapor de agua, que típicamente los técnicos en refrigeración conocemos como humedad, ¿cierto? Entonces, dentro de los sistemas de refrigeración, a la hora de hacer algún procedimiento, una instalación de un equipo nuevo, un reemplazo de algunos componentes y demás, si no nos aseguramos en cierto momento de hacer ese adecuado procedimiento de vacío, que es la evacuación de este vapor de agua, que denominamos humedad, pues vamos a poder tener inconvenientes dentro del sistema, ¿cierto? ¿Cuáles son esos inconvenientes? Que cuando yo ya tengo vapor de agua más un refrigerante, dentro de ese sistema a mí lo que se me van a formar son dos tipos de ácidos, ¿sí? Vapor de agua más refrigerante. ¿Qué se me forma? Se me forman dos ácidos, ácidos clorhídricos y ácidos fluorhídricos, de la reacción con los tipos de refrigerantes, que pueden ser CFC, HCFC, y los mismos al contener cloro y flúor, pues me generan estas reacciones dentro del sistema, provocando lo que llamamos corrosión, ¿cierto? Pero si adicional a eso, entonces dentro del sistema, yo dejé vapor de agua, adicional a eso, hay un calentamiento más refrigerante, entonces, ¿qué se va a generar? Se genera más ácido clorhídrico y se genera más ácido fluorhídrico. Entonces, cuando decimos que es el enemigo número uno es porque ese vapor de agua o esa humedad, que es lo que normalmente los técnicos denominan, más ese refrigerante, pues el resultado va a ser la generación de esos ácidos. ¿Qué pasa con la generación de esos ácidos dentro del sistema? Pues me empiezan a generar inconvenientes como corrosión de las bobinas. Pero entonces, si tenemos adicional ese vapor de agua, humedad, más ese refrigerante, ya dijimos que se genera ácidos. Pero si adicional a eso dentro del sistema tenemos aceite, y hemos dicho en capítulos anteriores que el aceite y el refrigerante se deben mezclar, entonces ya tengo vapor de agua más refrigerante, ácido, más aceite, y ese aceite con los ácidos lo que se generan son esas impurezas dentro del sistema, ¿cierto? Y que a su vez están viajando por todo el sistema por el mismo proceso y mecanismo de compresión. ¿En qué resulta esto? Esto resulta en lodos, en quemas, en pérdida del aislamiento eléctrico del motor, lo que nos genera cortocircuitos y demás. Si tenemos con aceite, lo que se empiezan a generar son unos lodos al interior del sistema. ¿Qué debemos de hacer para eso y estar alertas? Utilizar lo que llamamos kit de acidez, ¿sí? O pruebas de acidez. Estas pruebas de acidez lo que me permiten a mí es tomar una muestra de aceite, ¿sí? Y evaluar cómo se encuentra el equipo en los términos de esa acidez. Lo que él hace cuando el equipo tiene acidez cambia normalmente a un color violeta, que es el que vemos aquí. Entonces ese color violeta lo que nos está indicando es que el equipo tiene acidez. Entonces digamos que se convierte en un círculo vicioso. Si el equipo nos está mostrando que tiene acidez, ¿qué significa? Que dentro de ese sistema hemos dejado vapor de agua que reaccionó con el refrigerante y se generaron ácidos, que adicional a eso en el mismo funcionamiento tiene vapor de agua más el calor por el término de funcionamiento del compresor más el refrigerante, generamos más ácidos y que al final, cuando ya todos esos ácidos se empiezan a mezclar con el aceite, se empiezan a generar esas impurezas y como resultado nos va a dar el deterioro de mi compresor. ¿Cuál es el enemigo público número 2? Se llaman gases no condensables. ¿Qué pasa con esos gases no condensables? Pueden ser nitrógeno, aire, ¿sí? CO2 u cualquier otro elemento que usted haya dejado dentro del sistema y que no se pueda condensar. Principalmente nitrógeno y aire, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer con estos gases no condensables? Hay que eliminarlos del sistema mediante una bomba de vacío, ¿sí?
En ese caso, cuando estamos diciendo que vamos a eliminar esos gases no condensables, el proceso técnico se llama es desgasificar, es sacar todos estos gases, ¿cierto? Entonces, si aquí lo estamos llamando gases no condensables, la función es desgasificar, sacarlos del sistema. Porque si hablamos de eliminar el vapor de agua, entonces se habla de un proceso de deshidratación, es decir, sacar ese vapor, vamos a deshidratar. Sin embargo, en la industria de refrigeración y aire acondicionado, pues esa eliminación del aire más el vapor de agua, humedad, pues a todo eso lo denominamos un proceso de evacuación y al final decimos que es un proceso de vacío, que es retirar todos estos elementos del sistema que no son deseables que estén allí. ¿Qué factores afectan la velocidad de vacío? La primera es qué tipo de bomba y qué condiciones está. Segundo, cuánto es la cantidad de humedad que hay en el sistema. Tercero, la temperatura del ambiente. Y cuarto, unas restricciones internas y externas. Entonces, cuando hablamos del tipo de la bomba y las condiciones de esta, ¿cierto? La bomba, ¿qué? La bomba, pues, un dispositivo electromecánico, ¿sí? Diseñado para hacer la evacuación de los gases no condensables y ese vapor de agua, ¿sí? La bomba de vacío, pues normalmente disponen de un aceite para lubricar todas las partes mecánicas que requieren también de un cambio de ese aceite de acuerdo con el uso, ¿sí? Sino que también dependen del grado de contaminación en el que se encuentra el circuito o el elemento a deshidratar. En algunas recomendaciones de fabricantes nos dicen que los aceites lubricantes para las bombas de vacío hay que hacerlas cada vez que se utiliza. En ese sentido, pues yo recomiendo que le haga una prueba a su aceite, una prueba de acidez a su aceite para determinar en qué estado se encuentra y poder salvaguardar pues la condición de uso de su bomba de vacío. Una vez termine de trabajar con su bomba, pues es asegurarse que queda completamente tapada, que queda sellada y es evitar que ese vapor de agua que tenemos en el aire pueda contaminar el aceite del mismo, ¿sí? Si el equipo está con mucha acidez, con mucho vapor de agua al interior, con gases no condensables, pues sí se recomienda hacer un cambio de aceite una vez termine el uso. Si usted determinó que el equipo no tenía acidez, ¿cierto? Entonces digamos que sí puede al menos trabajar su bomba de vacío con el mismo aceite unas 2 o 3 veces más. Pero es tener precaución porque ya lo que hay que tratar y prevenir es que su bomba de vacío se afecte. ¿Cómo se hace la selección? Va a depender de su calidad, de su tamaño y de su potencia. Sin embargo, se ha encontrado información técnica y sobre todo por el ingeniero Gildardo Llanes, que es un ingeniero referente mexicano, donde nos habla de acuerdo con la capacidad en términos de toneladas de refrigeración, qué bomba es recomendada para usar. ¿Qué significa esto? Que en un equipo entre 1 y 10 toneladas de refrigeración se puede usar una bomba de 1.5 CFM, ¿cierto? ¿Cuál es el tema aquí? Que de pronto los técnicos han tenido presente, que si el equipo es muy grande, hasta 10 toneladas, decimos que una bomba de 1.5 CFM, pues realmente es una capacidad muy bajita para hacer el vacío, ¿cierto? De entre 10 y 15 toneladas de refrigeración, una bomba de 2 CFM. Entre 15 y 30 toneladas de refrigeración, una bomba de 4 CFM. Entre 30 y 45 toneladas, una bomba de 6 CFM. Entre 45 y 60 toneladas de refrigeración, una bomba de 8 CFM. Y más de 60 toneladas de refrigeración, una bomba de 11 CFM. La recomendación para el que trabaja en la parte de la refrigeración doméstica y comercial, estamos diciendo que su recomendación en términos de compra son una bomba de vacío de alrededor de los 2 a los 2,5 o 2.5 CFM, aunque comercialmente hay momentos en que se encuentran de 3 CFM, ¿sí? Es como la recomendación, pero de acuerdo con esta iniciativa y con los mismos fabricantes, pues si se va a quedar trabajando en la parte de lo que son neveras domésticas, aire acondicionado tipo split, aire acondicionado casero de 3 y hasta 6 toneladas, que es como lo más normal, pues una bomba de 1.5 CFM
va a ser justa para hacer ese trabajo en términos de deshidratación. Digamos que lo que en ocasiones observamos como una desventaja es que se va a demorar un poco más de tiempo en lograr el vacío, pero que tranquilamente lo puede hacer. Sin embargo, digamos que podemos utilizar otro tipo de estrategias para poder lograr que esta bomba de 1.5 CFM, que suena muy pequeña en términos de capacidad, sea capaz de conseguir deshidratar este sistema, ¿cierto? ¿Cómo se prueba la bomba? Entonces, antes de usar la bomba de vacío, verificar aspectos de seguridad, que el cable eléctrico, la idoneidad de la bomba para su uso, ¿cierto? Verifique el nivel de aceite y el color del aceite. El aceite debe ser transparente, no debe ser negro o un blanco lechoso. Cuando está negro es porque ya tiene presencia de acidez, y cuando es blanco lechoso significa que hay presencia de humedad. Pruebe la capacidad de la bomba utilizando un medidor en micras, es decir, el micrómetro, ¿sí? Para poder determinar que está funcionando adecuadamente. Es necesario un vacío de al menos 500 micras o micrones. ¿Sí? Si no alcanza esos 500 micrones, pues reemplace el aceite y vuelva a comprobar. Si después de realizar el reemplazo del aceite, la bomba aún no logra el vacío requerido, pues hay que hacer una reparación de la bomba porque ya está presentando problemas mecánicos. ¿Sí? Con respecto a que lo ensaye y lo baje a los 500 micrones y no le baja, dice reemplace el aceite, es porque lo que decíamos ahorita, si ese aceite puede que se vea transparente, pero está contaminado con ese vapor de agua, y lo que no permite que el sistema o que la bomba baje a ese nivel de vacío. Entonces, por eso digamos que hay unos métodos, unas estrategias para poder lograr que tanto el equipo me baje a esto cuando ha estado contaminado por vapor de agua. El aceite de la bomba debe cambiarse regularmente y especialmente después de aspirar vacío de un sistema contaminado, que era lo que les mencionaba hace un momento. Dentro de las bombas de vacío encontramos dos tipos de bombas, unas bombas que se conocen de una etapa o bombas que se conocen de dos etapas. La característica de las bombas de una sola etapa es que es una sola succión y una sola descarga a través de un sistema de paletas giratorias, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas de dos etapas, lo que tenemos es una primera succión, hace una descarga, y esa descarga va a otro sistema de succión. Entonces, lo que permite esto es hacer un mejor vacío en cierto momento. Entonces, si usted puede disponer, en lo ideal, de una bomba de vacío de doble etapa, pues es mejor en términos de que te va a dar mejor garantía en términos de funcionamiento. Esquemáticamente lo presentamos de esta forma en función de cómo es el proceso, pero cuando lo miramos ya realmente, lo que tenemos es que las dos paletas están, o los dos sistemas de compresión están montados dentro del mismo eje, ¿sí? Simplemente que hay una succión, esa succión genera una descarga a través de unos pasajes por el mismo bloque, por la misma parte pues constructiva de la bomba, va a una segunda paleta y ya esa es la que hace la descarga, ¿sí? No es que sea de esta manera, sino que realmente es de esta manera que están montados las dos etapas en términos de la bomba. Entonces, en la bomba, pues esto también va a ser un determinante a la hora de la selección, ¿cierto? Si hablamos de que es una bomba de 1.5 CFM y una etapa, pues realmente va a ser muy lenta. Pues si hablamos de una bomba de vacío de doble etapa, pues podemos garantizar las mismas recomendaciones de los fabricantes y, como les mencionaba, de ingenieros pues que encontramos de renombre en términos de asesoría. ¿Cuánto es la cantidad de humedad que tiene el sistema? Entonces hay una curva típica en términos del comportamiento del sistema, en el cual lo que nos indica es, primero, cómo es la unidad con respecto a la cantidad de vacío en micrones en términos de presión, ¿cierto? Y dos, cuánto es el tiempo en horas. Cuando nosotros lograr un vacío por debajo de los 500, 250, que es la recomendación para los aceites sintéticos, si el sistema presenta fuga, vamos a ver que una vez detengamos el proceso de vacío, la presión nos va a empezar a subir y subir muy súbitamente. Cuando el sistema está
en términos sellado, hay una leve subida, esto siempre se va a presentar, sí, pero no puede ser mucha, se considera a veces hasta 1000 micrones, que es un valor de subida que se puede presentar en el equipo, pero después de que suba sus 1000 micrones se va a mantener en función del tiempo. El sistema, cuando tiene una humedad pero se encuentra sellado, lo que hace es que empieza a subir, a subir, a subir, llega un momento en el que se detiene, ¿cierto? En función del tiempo. Eso lo que nos indica es que el sistema todavía tiene humedad dentro de ella. Entonces, en función de cuánta cantidad de humedad tiene el sistema, es primero cuánto tiempo me demoro yo en poder lograr esos 500 micrones, y segundo, una vez termino el proceso del vacío, pues cómo se empieza a comportar el equipo en función del tiempo. Otro de los aspectos importantes que hemos de entender son estas tablas en función del vacío y la importancia de trabajar con vapómetro, no con manómetro. Cuando trabajamos con el manómetro dentro del sistema de refrigeración, pues lo que tenemos es un rango de 0 a menos 30 pulgadas de vacío, pero lo que nos marca una raya o entre dos rayas de estos, en términos del manómetro, son 25.000 micrones, ¿cierto? Son demasiados micrones los que me está indicando el manómetro a la hora de hacer la lectura, y a mí me están diciendo lleve el sistema a unos 500 micrones. Entonces, el manómetro, cuando uno prende la bomba de vacío, en ocasiones muy rápidamente baja, mostrando un nivel de vacío bajo, pero no me está garantizando realmente una medida efectiva en términos de la medición, ¿sí? ¿Qué se recomienda entonces para hacer el vacío? No el manómetro, sino un vapómetro, un instrumento diseñado para medir micrones, o también pues podemos tener otras escalas, la típica siempre son los micrones, en función de esa medición, o sea, cuánto micrones debo llegar. Y son vapómetros ya hoy día electrónicos, con costos pues, y precios muy variados dependiendo de la marca, en el cual una vez él me marque aquí 465, está aportado a los 500 micrones, pues yo ya estoy asegurando que mi vacío llegó a el valor que me están solicitando y el valor recomendado. Pero ¿por qué me piden llegar a esos valores de vacío tan bajos? Cuando yo tengo una tabla, en este caso, me está relacionando, la tabla me empieza a relacionar y me dice, ¿cuánto es esa presión que yo tengo en el sistema? Y aquí un aspecto importante, ¿cuál es la temperatura de evaporación del agua o de ese vapor de agua que hay al interior? ¿Sí? En la primera escala lo que me presenta son los micrones, entonces decimos que a 760.000 micrones, que es lo mismo decir 14.7 psi, ¿sí? El agua se evapora a 212 grados Fahrenheit, es decir, a 100 grados Celsius. En estos momentos, a 760.000 micrones, estamos diciendo que estamos en la temperatura, en la presión atmosférica, ¿cierto? Aquí en este punto. Estamos en presión atmosférica, entonces sí, el punto de ebullición del agua es 212. En la medida que vamos bajando esos micrones, entonces vamos a 30.000 micrones ya, que es esta diferencia más o menos aproximada a lo que me indica el vacúometro, perdón, el manómetro. Entonces a 30.000 micrones, el punto de ebullición del agua ya es de 84 grados Fahrenheit, alrededor de unos 35 grados Celsius aproximadamente. Pero en la medida que yo empiezo a bajar micrones, 4.000 micrones, el punto de ebullición del agua es de 29 grados Fahrenheit, es decir, está alrededor de los menos 2 grados Celsius. ¿Qué significa? Que en la medida que yo voy haciendo el procedimiento de vacío, voy disminuyendo el punto de ebullición del agua. ¿Hasta cuál es la recomendación? Cuando son aceites minerales, hablamos de recomendaciones de los mismos fabricantes de los equipos, estamos hablando de 500 micrones, ¿sí? Que sería a menos 12 grados Fahrenheit. Nos recomienda que lleguemos cuando son sintéticos a 250 micrones, estamos diciendo que estamos evaporando el agua a menos de menos 21 grados Fahrenheit. ¿Qué significa esto? Que cualquier cantidad de vapor de agua que en algún momento se haya quedado condensado en el sistema, cuando yo empiezo a hacer
esa evacuación, ¿cierto? Representando aquí como si esto fuera un global del sistema. Cuando yo empiezo a hacer niveles de vacío, las gotas que puedan haber en términos del equipo, de vapor de agua, ¿sí? O ese mismo vapor de agua que yo tenga ya evaporado, pues lo que voy a hacer es que lo voy a evaporar y realmente le voy a hacer la evacuación correspondiente. Pero lo ideal es que usted todo ese procedimiento de vacío lo mida a través de un vacuómetro, ¿sí? No a través del manómetro. ¿Por qué? Una sola raya en el manómetro indica 25.000 micrones, entonces va a ser muy difícil establecer que usted realmente llegó a un nivel de vacío aceptable. Entonces, se recomienda hacer la inversión en términos del vacuómetro y, si es del caso, poder contar con la tabla de equivalente de presiones de vacío que le va a orientar hacia en qué punto se encuentra en el equipo. Cuando decíamos aquí que el equipo me puede volver a subir hasta unos 1000 micrones, lo que significa es que el equipo en 1000 micrones me está subiendo hasta un punto de ebullición del agua de 1 grado Fahrenheit. ¿Sí? Todavía esto sigue estando en presiones en temperaturas negativas, en términos, si lo comparamos con el grado Celsius, estaría más o menos a los menos 17 grados, menos 16 grados, menos 16 grados Celsius, en términos de la temperatura de evaporación del agua, ¿cierto? Entonces, me garantiza de que al menos toda la humedad aquí dentro del sistema pudo haber sido evacuada. Pero si después de hacer el procedimiento de vacío notamos que el equipo vuelve a subir en términos de su presión, pues tenemos que hacer y adecuar un procedimiento. Dentro de las diferencias de los vacuómetros y en el caso de la marca CPS, pues hay una diferencia y es que tenemos un vacuómetro que nos empieza a indicar por LED cuánto es la presión que tiene el sistema. Inicialmente arranca en una atmósfera y va que se queda quieto y después en la medida que va bajando esa presión pues empieza a hacer unos parpadeos en términos del primer valor. Pero cuando ya estamos llegando a los niveles de vacío que me pide, cuando está el valor entre 5000 y 2000, lo que empieza a hacer es que empiezan a parpadear los dos botones, tanto el superior como el inferior. Lo que empieza a indicar es que el valor de la medición está dentro de ellos, ¿sí? Pues realmente este vacuómetro funciona, en lo personal pues no me gusta, es como por esa diferencia, porque empieza a hacer esa oscilación y queda uno el momento pues en que no sabe realmente en qué nivel de vacío se encuentra. El otro pues ya es con la aplicación de alfanumérica o numérica en este caso, donde ya ahí sí me empieza a entregar una medición del vacío, empieza a medir valor en términos numéricos en 29.000 micrones, ¿sí? 29.000 micrones. Antes de los 29.000 micrones lo que muestran son unas rayas aquí encima en términos del display. En la parte del display empieza a mostrar unas rayas en la parte superior, luego en la parte inferior, hasta que logra la medición por debajo de los 29.000 micrones. Y de ahí sí, desde los 29.000 hacia abajo, se empiezan a marcar pues en términos numéricos, al menos pues este vacuómetro CPS. ¿Qué se recomienda cuando vayan a comprar o adquirir el vacuómetro? Cerciores en lo ideal, que su vacuómetro, si es de este tipo, tenga una T que se pueda conectar directamente al manómetro y el vacuómetro acoplado a un lado en términos funcionales. O este otro vacuómetro que se instala ya es con dos mangueras en términos de paso en función del equipo, ¿sí? Se coloca como un instrumento de paso. Los 29.000 micrones, entonces estamos hablando más o menos de este valor, ¿sí? Que es el punto como de referencia en el manómetro, en el bacómetro que les mencionaba, y es cuando empieza a hacer la medición, alrededor de los 84 grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Qué pasa con la temperatura del ambiente? Que era el otro factor que decíamos que es importante tener ahora en cuenta a la hora de hacer el vacío. Cuando se hace el vacío, una instalación, la temperatura debería ser realmente pues, lo de menos, ¿cierto? Pero, sin embargo, escuchamos muchas expresiones de mucha gente que nos dicen que la temperatura ambiente afecta al vacío, ¿sí? Pero realmente debería ser lo de menos. Sin embargo, pues se recomienda que en ciertos momentos al equipo se le haga una serie de calentamientos para poder evaporar el agua que tiene al interior del sistema y poder hacer la evacuación mucho más oportuna.
Y el cuarto que mencionábamos, restricciones internas y externas. Dentro de esas restricciones internas y externas, entonces lo primero es por dónde estamos haciendo el vacío. Si es en un sistema que estamos haciendo el vacío por el lado de baja, en el caso de un sistema doméstico, presentamos una restricción y es que el vacío se hace por el lado de baja, es decir, hacia el lado del evaporador. Pero para poder hacer el vacío en el lado del condensador, parte de todo ese vapor de agua tiene que pasar a través del tubo capilar para poder ser extraído por el lado de baja del sistema. Es decir, todo ese vapor de agua tiene que venir a hacer este movimiento, ¿sí? Para poder ser evacuado del sistema. Eso como una de las primeras restricciones internas. El otro tema es cómo se encuentra el estado de sus manómetros en términos de empaques, ¿cierto? Decimos que tenemos que hacer una apertura en el manómetro del lado de baja al puerto de servicio para poder hacer dicha evacuación, pero hay que tener presente en qué estado se encuentran los asientos de mi manómetro a la hora de hacer ese procedimiento. Y la bomba cómo se encuentra, que era lo que mencionábamos ahorita, si el aceite sí está adecuado, si la bomba sí me está bajando a los 500 micrones recomendados y demás. Una de las restricciones también que presentan a la hora de hacer los vacíos, ¿sí? Y se ha empezado pues a popularizar mucho por estos días, es la restricción que presenta el gusanillo o la válvula Rader en términos de ese proceso de la evacuación, ¿cierto? Ya hoy día, pues comercialmente se consiguen un tipo de válvulas que son para poder quitar el gusanillo y hacer el proceso de vacío sin el gusanillo, y una vez termine el vacío, pues da la posibilidad de colocar el gusanillo sin que ese vacío se pierda. Dentro de esas otras restricciones, pues ya lo habíamos mencionado, y es que el vacuómetro, pues a mí no me va a indicar realmente cuánto es el vacío que estoy midiendo dentro de ese tipo de restricciones, ¿cierto? Entonces hay que tenerlo claro y presente, que en lo ideal es poderse hacer a una buena herramienta para poder ejecutar ese proceso de evacuación, o que llamamos típicamente vacío, de la mejor manera. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, dentro de ese proceso, cuando ya utilizamos el vacuómetro, pues el vacuómetro lo que hacemos es que lo instalamos, en este caso se puede colocar en serie, lo más cercano al equipo, no lo más cercano al manómetro, no, lo más cercano al equipo, para poder que nos mida realmente en qué condiciones de vacío me está quedando el sistema. Y también podemos utilizar, en caso de ser posible, aunque comercialmente pues acá en Colombia ya lo tenemos, filtros de 3 vías, es poder hacer el vacío tanto por el lado de alta y baja, y se mide pues por términos de comodidad y practicidad el vacío por el lado de baja, pero se tiene conexión para hacer vacío por el lado de alta. De ese modo pues vamos a hacer un vacío de una manera mucho más rápida, ya el vapor de agua no tiene que pasar a través del capilar para poder ser evacuado, sino que va a ser evacuado directamente por el lado de alta. La precaución que hay que tener después de utilizar el filtro de 3 vías, pues es hacer el sellamiento, lo mismo que se recomienda que se haga por el lado de baja, ¿cierto? Y lo otro, pues son las aperturas del manómetro, que también hay que revisarlas. En ocasiones tenemos el vacuómetro bien instalado, pero no revisamos el asiento del manómetro en el lado de alta, donde puede tener fuga y que nos esté dando paso de aire en cierto momento, lo que no nos permita que la medición sea la adecuada. Y si estamos haciendo el vacío por alta y baja, pues es en el único momento que abrimos las dos válvulas del manómetro para hacer un procedimiento, ¿sí? Que en este caso pues es el procedimiento de evacuación. Cuando son equipos industriales o equipos de mayor porte, pues se recomienda, para el términos de la agilidad y la practicidad, es hacerlo por el lado de alta y baja. En alta en términos de la botella de líquidos, si se tiene, ¿sí? Y en baja pues en la misma succión del compresor, ¿cierto? Ya aquí, como empezamos a cambiar la capacidad frigorífica, entonces tener presente que en cierto momento pues hay que hacer un cambio de la bomba, y aquí sí garantizar en términos pues del funcionamiento que va a tener la bomba, de que el aceite se encuentre en buenas condiciones, también asegurarnos de que todas las conexiones de las mangueras a los manómetros estén bien en términos de empaque, lo mismo el vacómetro, lo mismo los depresores de gusanillo y demás, y
todos pues, los elementos que tenemos para funcionar dentro del sistema. ¿Cómo acelerar ese proceso de vacío? Y esto ya son recomendaciones muy generales que nos dan los fabricantes. Pues lo primero es hacer un barrido con nitrógeno gaseoso, ¿cierto? Esto lo que hace es que expulsa la gran cantidad de contaminantes del sistema, incluido el vapor de agua, que lo decíamos era el principal enemigo, ¿cierto? Entonces es poder soplar, poder garantizar que todo eso que hay que en el interior del sistema nos quede principalmente nitrógeno gaseoso. Básicamente soplarla al exterior del sistema, ¿sí? Ese proceso debe hacerse con un cilindro de nitrógeno gaseoso, o también conocido como OFDN, nitrógeno gaseoso libre de humedad, ¿sí? O seco que llaman, con un regulador de nitrógeno para evitar accidentes, ¿sí? Debido a que es solo un pequeño barrido con una presión de hasta 10 psi, ¿sí? Es una presión pequeña en términos de empuje, pero es una presión que lo que está haciendo es que no me va a evacuar las impurezas, porque aquí no estoy liberando, no estoy haciendo ese barrido para liberar impurezas, sino que lo que estoy haciendo es un barrido con una presión baja para expulsar el vapor de agua, es desplazarlo, no es un barrido para quitar aceites o impurezas, sino es un barrido, perdón, para empezar a mover y tratar de evacuar ese vapor de agua. Lo segundo, entonces, es iniciar el proceso de vacío por los dos lados del sistema, entonces por los dos lados del manifold o del árbol de manómetros. Uno se conecta a la bomba de vacío y debe permanecer abierta, y el otro por el lado de alta presión, ¿cierto? El tercer punto será calentar el sistema en sí, ¿sí? Esto con otro método para calentar tubos, evaporadores, condensadores, para que ese vapor de agua que se tenga presente al interior del sistema, si está condensado, se evapore. Entonces, al ejecutar el procedimiento de vacío, como lo mencionamos anteriormente, empezamos a tener una evaporación del agua, pero adicional a eso, si lo logramos calentar, bien sea con el soplete, con una antorcha de gas MAP o con una pistola de calor, pues podemos acelerar ese punto en términos de que si la humedad está condensada, pues realmente lo que estamos haciendo es evaporarla y poderla evaporar de una manera más fácil. ¿Qué precaución hay que tener, sobre todo cuando utilizan antorchas y los sopletes? Pues que no es un calentamiento para soldar, sino que es un calentamiento en los tubos a modo de subir la temperatura un poco y poder evaporar el vapor de agua, ¿sí? O esa humedad que hay al interior del sistema y que pues se puede encontrar condensada. No es un calentamiento excesivo, porque recuerden que en términos de los evaporadores podemos tener evaporadores de aluminio, y que si el calentamiento es excesivo, pues lo que vamos a hacer es que los vamos a fundir. Dentro de eso, entonces, hablamos de unos métodos de vacío, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de ese método de vacío? Entonces ya lo dijimos, y somos claros, es evacuar ese vapor de agua y esos gases no condensables. Entonces la recomendación es llegar a la presión de unos orden de los 500 micrones o menos, ¿cierto? Hasta que ese vapor de agua, aire, gases no condensables, pues sean completamente removidos del sistema, ¿sí? El cual, en lo ideal, deberá mantenerse sin variación por lo menos unos 10 minutos. Sin embargo, hemos observado que usted lo baja a 500 micrones, sí puede subir hasta unos 1000 micrones, un valor aceptado en términos de ese valor. Finalmente, se puede ejecutar una prueba de presión, ¿cierto? Si después de evacuar el sistema en el orden de los 500 micrones, o un poco menos, si al cerrar la válvula de la bomba de vacío y helar el sistema por 5 minutos, si la lectura del valvómetro electrónico se mantiene por debajo de los 500 micrones, la evacuación está completa, ¿cierto? Si existe una elevación lenta de hasta 1500, existe todavía vapor de agua en el sistema, ¿sí? Que se llama sublimación de hielo. ¿Qué hay que hacer? Se abre la válvula de la bomba de vacío y se somete nuevamente a una evacuación. Pero si le volvió a subir hasta 1500, entonces lo ideal es hacer ese calentamiento que ya mencionábamos para poder evaporar esos vapores de agua y hacer nuevamente el vacío de la evacuación hasta 500 micrones, ¿sí?
Si hay una evacuación rápida, o perdón, una elevación rápida de la presión, entonces esto significa que hay una fuga en el sistema, ¿sí? Para eso pues será necesario encontrarla, corregirla y volver a hacer el procedimiento. Si bien la recomendación antes de empezar el proceso de vacío es hacer una presurización, es determinar que el sistema no tenga fugas, ¿cierto? Pues es la primera recomendación. No lo mencionamos dentro de este proceso de vacío porque digamos que se entiende en cierto momento y antecede que hay que hacer pues ese procedimiento en lo ideal. Las empresas también desarrollaron un método que se llama método de triple vacío y es poder asegurar que todo el sistema realmente quedó deshidratado. El proceso es muy útil cuando el sistema tiene presencia de agua al interior del sistema debido a una fuga o una ruptura de alguna tubería, normalmente en evaporadores de placa, evaporadores casco-tubo o tubo en tubo, ¿cierto? Una vez se haya solucionado la fuga o cambiado el evaporador o también el condensador, pues el intercambiador de calor como tal, se sugiere una secuencia en términos de operaciones. Entonces se conecta la bomba de vacío del sistema por ambos lados, de ser posible, se pone en marcha la bomba de vacío. Detenemos el proceso cuando tengamos una lectura de 1500 micrones y rompemos el vacío con nitrógeno y se presuriza hasta 2 psi, es decir, ingresar solamente nitrógeno, ¿cierto? Luego liberamos el nitrógeno y ponemos en marcha nuevamente la bomba. Ojo, no se puede encender la bomba con esta presión de vacío porque se puede, perdón, con esta presión en el sistema porque se puede dañar. Siempre primero hay que asegurarse que su vapómetro indica los 760.000 micrones o que el manómetro le indica 0 psi antes de encender la bomba. Luego se pone en marcha nuevamente la bomba de vacío y se detiene el proceso cuando la lectura sea de 1000 micrones. Luego en ese punto se vuelve a romper presión o se vuelve a romper el vacío con nitrógeno y se vuelve y se presuriza con 2 psi. Se libera el nitrógeno y se pone nuevamente en marcha la bomba de vacío. Nos detenemos cuando lleguemos a los 500 micrones para los aceites minerales o 250 micrones cuando lleguemos con aceites sintéticos o poliéster. O también dependiendo de la recomendación del fabricante con respecto al tipo de equipo y lubricante. Rompemos el vacío con gas refrigerante que utilice el sistema, sea en el caso líquido o vapor. Recuerden que hablamos de la carga en estado líquido cuando son refrigerantes 400 o en vapor con cualquier otro tipo de refrigerante, pero utilizando siempre un detector de fugas en el momento de carga. No es que de pronto en el momento de carga vaya a tener pérdidas por malas conexiones en los manómetros o como le decíamos ahorita, deterioro en las partes como depresores o empaques. Y cargamos el sistema midiendo el sobrecalentamiento y el subenfriamiento. Lo ideal también en el proceso de carga, que lo vamos a ver en un video posterior, va a ser que todo el procedimiento de carga, en lo posible, se pueda hacer por peso. Pero al final hacer toda la medición del sobrecalentamiento y el subenfriamiento del sistema para garantizar que quedó en las condiciones y en las especificaciones del fabricante en términos del trabajo. Entonces, a la hora de hacer también el vacío, podemos tener conectado nuestro cilindro. En términos de la evacuación, lo podemos hacer mediante una T o válvulas de corte, ya hay disponibles, o hacer uso de manómetros de 4 vías, que ya están muy comerciales, pues si se ha masificado el uso, con el objeto de que la misma manguera que va conectada al cilindro de carga, pues se le haga el proceso también de vacío de evacuación antes de hacer el procedimiento de carga. Entonces, en ese orden de ideas, usted está haciendo la evacuación de todo el sistema y en el tercer momento que va a hacer el último procedimiento de vacío es poder hacerle vacío de una vez a su manguera de carga y con eso pues evitar hacer purgas de refrigerante para liberar en cierto momento el aire y el poco vapor de agua que quede entre la manguera. Entonces, dentro del proceso de vacío, pues entonces criterios claros, selección y estado de la bomba, tener el vacuómetro, acoplar el sistema por alta y baja y recordar que tenemos unos enemigos principales, el vapor de agua, los gases no condensables y que ellos, en todas sus reacciones, nos generan los inconvenientes dentro del sistema.
Cuando hablamos en términos del aire acondicionado, pues en aire acondicionado normalmente la gran mayoría solamente tiene una válvula, ¿cierto? Que es por la válvula de succión. Entonces, ya aquí, después de que usted terminó el proceso de vacío, pues en el términos del proceso de carga es hacer la conexión al sistema y poder cargar, hacer toda la carga completa. Y en términos de las válvulas de los equipos de aire acondicionado, pues tenemos que esta es la válvula normalmente de mayor diámetro, lo que conocemos como la válvula de succión, la cual tiene una conexión directa, pero cuando hacemos la medición aquí estamos midiendo todo lo que haya. Aquí tenemos un tornillo, una válvula que hace un asiento, entonces también es determinar en qué estado se encuentra esa válvula, ¿sí? Y la válvula, que llamamos la válvula de líquido o el principio del evaporador en el caso de los equipos split, en algunas marcas pues también vamos a encontrar un puerto RADE para hacer la conexión, en otros pues simplemente viene la válvula completamente sola. Pero para hacer el vacío, cuando el equipo es un equipo nuevo, las válvulas deben permanecer cerradas ya que las unidades condensadoras vienen precargadas, ¿sí? Entonces simplemente se dejan las válvulas cerradas y se hace el procedimiento de evacuación. Es decir, que una forma u otra está haciendo vacío la conexión que vaya de este equipo, que va a la unidad manejadora y que la unidad manejadora regrese a la válvula de succión. Entonces el vacío se está haciendo desde la salida de la condensadora hasta la entrada de la condensadora, cuando el equipo está nuevo, ¿sí? Después de que usted ya garantizó que el vacío en esta zona está en los 500 micrones, que no tiene problemas acá en los racores por una mala ejecución del emboquillado, lo que se hace es que se va abriendo y paulatinamente la válvula de baja, ¿cierto? En función de que el refrigerante vaya saliendo y vaya llenando completamente todo el resto del sistema. Entonces ya es como dentro del proceso de vacío y carga de este tipo de equipos. Muchísimas gracias por su atención.